Errol Flynn, uno de los galanes más famosos de Hollywood, decidió marchar a España como corresponsal de guerra en 1937. Su visita fue muy comentada y alimentó todo tipo de rumores, desde su muerte a si en realidad era un espía nazi. Años más tarde, en 1950, pasó largas temporadas en Mallorca, convirtiendo la isla en una especie de refugio estival de las esferas del Hollywood dorado. Esta es su historia. Errol Flynn nació en Tasmania, Australia, en 1909. Fue un actor de cine que alcanzó la fama en Hollywood durante la década de 1930. Su temperamento inquieto e inestable le había llevado a tocar muchas teclas. Había sido marino mercante, contrabandista, gigoló o buscador de oro. Incluso fue boxeador en las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928. Llegó al mundo del cine por casualidad. En 1933, estando en Australia, fue seleccionado para participar en una película, La tragedia de la Bounty, pero no consiguió el papel. Michael Curtiz lo llevó al estrellato con El Capitán Blood. ¡Oídme! Acaban de comunicarme una noticia sorprendente. Y La carga de la Brigada Lizuela. En 1937 era una estrella de fama mundial. Su papel en Robin de los Bosques, dirigida por Michael Curtiz y coprotagonizada por Olivia de Havilland, lo consagró como el sustituto ideal de Douglas Fairbanks en las películas de aventuras. Lo tenía todo: éxito, dinero y una esposa considerada una de las mujeres más bellas del mundo, Lili Damita. Pero su vida no le satisfacía. Su matrimonio hacía aguas. Y necesitaba ventilarse del ambiente hollywoodiense. Un día se encontró con Hermann F. Herbert, alias Getty H. Coates, un amigo austriaco con un pasado muy turbio. Se habían conocido en un carguero en Nueva Guinea y habían pasado muchas cuerdas juntos en burdeles y fumadores de opio de la Cochinchina. Hermann le habló de la guerra que se estaba librando en España. Marion Davies, amiga del actor y esposa del magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearst, convenció a su esposo para que los contratase como corresponsales de guerra para Italy Sketch. Ya lo estaban haciendo Ernest Hemingway y George Orwell. Flynn escribiría los artículos y Herbert se ocuparía de las fotografías. El actor solicitó el salvoconducto para entrar en la España nacional, pero le fue denegado el permiso. El 24 de febrero de 1937, los dos aventureros tomaron el Queen Mary para llegar a Southampton, Inglaterra, el 1 de marzo. A finales de ese mes fueron recibidos en Barcelona por el comisario de propaganda Jaume Viravillas, el responsable de Laia Films Joan Castanyer y el comisario de espectáculos Josep Carner Ribalta. Se alojaron en el Ritz, entonces colectivizado. Fueron agasajados con un banquete y una visita a un tablao flamenco. Aquella noche, mientras la radio difundía la noticia de la masacre en el frente de Aragón, ellos bailaban borrachos. Por poco no fueron arrestados. El 31 de marzo los dos amigos ya estaban en Valencia, camino de Albacete, donde iban a visitar el cuartel de las Brigadas Internacionales. Después partieron hacia la capital. En Madrid se alojaron en el Hotel Gran Vía. Flynn pudo ver personalmente los bombardeos de la aviación alemana contra el edificio de la Telefónica, centro de comunicaciones del gobierno republicano.
Estuvieron en España solo una semana. Tras la visita se rumoreó que si el actor era un espía al servicio de los nazis, que si trajo $1 millón para ofrecerlos al gobierno de la República. Incluso se especuló con la noticia de su propia muerte en el campo de batalla. Nada de eso era cierto. Dijo: hace ya más de 6 meses que Hollywood experimenta una gran inquietud por esta España republicana tan sórdidamente amenazada por todos los apetitos. Aquí somos todos fundamentalmente antifascistas, republicanos, demócratas y nos sentimos hermanados con ustedes. Hay que decir que Franco había prohibido exhibir las películas del actor en los cines de la zona nacional. Erben, que se hacía pasar por afiliado al Partido Comunista Americano, aprovechó su amistad con Flynn para tomar fotografías de los soldados alemanes voluntarios en las brigadas internacionales y pasar sus datos a la Gestapo, que los utilizó para identificarlos y perseguirlos. En 1946 confesó haberse afiliado al partido nazi en 1938. Flynn se sintió traicionado cuando se enteró de su verdadera identidad. Sus crónicas fueron censuradas por Hearst por ser demasiado izquierdistas. Al final las publicó en la revista de cine Photoplay. Tras la aventura española volvió a Hollywood para rodar Robin de los Bosques y murieron con las botas puestas. Poco después, cuando ya estaba divorciado de Lili Damita, volvió a Madrid para rodar Las aventuras de Don Juan. Pero la estrella de Flynn se estaba apagando. Había vivido 3 matrimonios fracasados. Era conocido por su estilo de vida fiestero y sus relaciones con jovencitas. El actor estaba en la ruina y el público le estaba dando la espalda. En 1943 fue acusado de estupro, aunque finalmente fue absuelto tras un juicio muy publicitado. Como ya había hecho otras veces, dio un nuevo volantazo a su vida. Compró un velero al que llamó Zaca y se fue a navegar por el Mediterráneo con su hijita Arnella y su nueva esposa de 23 años, Patrice Wymore. Tras la luna de miel en 1955 volvieron a la isla para enviar al diablo a Hollywood y sus productores. Se instalaron en Pollensa en el Hotel Marisel y después en el Bonsol. Hasta comprar Esmolí en una zona nueva de Palma, Illetes. Le llamaron Zaca Creek. En verano aquello parecía Hollywood. Sus amigos pasaban temporadas con ellos. Ava Gardner, que por entonces residía en Madrid, Tyrone Power, Orson Welles, Douglas Fairbanks Jr., John Wayne, Rita Hayworth o Mary Pickford. Era fácil verlos al amanecer tirados en la playa o bebiendo vodka en el bar Tirol. Patrice actuaba como cantante en algunos locales, mientras Errol la miraba babeando siempre con una copa en la mano. Su matrimonio acabó cuando Patrice se enamoró de un cantante español. Errol se fue de la isla para siempre. De tanto en tanto aceptaba algún papel menor para mantenerse.
El 9 de marzo de 1955 volvió a Barcelona para rodar la insoportable Rapsodia Real. Sitges se convirtió para la ocasión en un templo de Sildavia. Sus visitas a los bares de copas eran constantes. Visitaron el Club Las Vegas. En una huida hacia adelante, ya enfermo, prematuramente envejecido y en el ocaso de su carrera, marchó a Cuba con su nueva amante, la actriz adolescente Beverly Adler. Tenían que rodar Cuban River Girls, de Barry Mahon. Él conocía muy bien la isla, había venido en muchas ocasiones para emborracharse, jugar en sus casinos y proveerse de droga. Su dependencia del alcohol era tal que inyectaba vodka en las naranjas. Pero ni el alcohol ni la heroína fueron sus peores adicciones. Según él, su peor adicción fue siempre su insaciable curiosidad, que siempre le metía en líos. No soportaba el aburrimiento. Si poseo algo de genio, es el genio para saber vivir, decía. Cuba vivía los últimos días del régimen de Batista. Después de haberse independizado de España, ahora estaba en la órbita de los Estados Unidos, pero Castro estaba a punto de impedirlo. En la Sierra Maestra pudo entrevistarse con el líder. El guerrillero le causó muy buena impresión, incluso rodó un documental sobre la revolución que solo llegó a estrenarse en Moscú. And had been commissioned to do a series of articles on the rebel leader, Fidel Castro. En Jamaica descubrió su último paraíso. Llegó tras ganar una hacienda jugando a las cartas. Su fortuna le llegó fácil y se fue de la misma manera. Al final de su vida lo único que le quedaba era el zaca. Viajó a Vancouver para vendérselo a un médico canadiense, pero no pudo venderlo. Murió de un ataque al corazón en manos de su amada Beverly a los 50 años. Su gran amigo Tyrone Power, que por entonces estaba en la cumbre de su carrera, había muerto hacía un año en los estudios Sevilla Films de Madrid cuando rodaba Salomón y la Reina de Saba. El Festival Internacional de Cine Evolution Mallorca otorga un premio que lleva el nombre de Errol Flynn al mejor actor principal. All right, Sean. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. You give me mine or I'll catch you with my beaded bag. Los dos amigos ya estaban en Valencia, camino de Albacete, donde iban a visitar... Va, ¿ya?